Bueno, se va a explicar los diversos textos que se trabajaron en la segunda parte de la cátedra y se comenzará con el texto de Agustina Palacio, el modelo social de discapacidad. Este modelo comienza con un desarrollo del concepto de discapacidad y cómo varía su significado a través del paso del tiempo y de los contextos socio-históricos y culturales en el que se encuentra inmerso en dicho momento. Va a reconocer que existen 3 tipos de modelos, que estos modelos responden al tratamiento de las personas con discapacidad. Y lo va a distinguir en modelo de prescindencia, que es el primer modelo, el modelo rehabilitador y por último el modelo social vigente hoy en día. Bueno, en el modelo de prescindencia, primero hay que reconocer que las causas, según este modelo, son de carácter religioso, que las personas con discapacidad no tienen nada para aportarle a la sociedad y que es decisión de este modelo el prescindir de estas personas. Este modelo se divide en 2 submodelos, el eugenésico y el de marginación. El eugenésico se puede ubicar en la antigüedad clásica. Dice que la solución ante la condición de discapacidad de las personas es la práctica de políticas eugenésicas, como así lo dice su nombre, y también lo que se puede hacer como tratamiento, lo que pregona este modelo es que el tratamiento hacia los niños que ya nacen con este carácter es someterlos a infanticidio. Bueno, y después el método de subsistencia era ser objeto de burla y de diversión para estas personas. Por último, la respuesta social que tiene este modelo, o en este momento de la historia, era el temor, el rechazo y hasta la persecución de las personas que padecían esta discapacidad. El segundo submodelo que encontramos aquí es el de marginación, que como lo dice la palabra, lo que buscaba era, como solución era excluirlo, marginarlo a estas personas. Cabe destacar que se ubica en lo que es la Edad Media y dice que el tratamiento para los niños con estas facultades es la carencia de interés por salvar sus vidas y la invocación de la fe. Como a su vez, igual que en la anterior, la respuesta social es esto de la marginación, la subestimación, el rechazo, y como método que utilizaban era apelar a la caridad y ser objetos de diversión, igual que el otro submodelo, el eugenésico. Después continúa explicando lo que son los 2 modelos siguientes, que son el modelo rehabilitador y el modelo social. El modelo rehabilitador, sostiene que las causas de estas discapacidades son de origen científico y que la vida de las personas con discapacidad es menos valiosa. Pero esto puede revertirse. ¿Por qué? Porque dice que las personas que padecen discapacidad pueden atravesar por lo que es, y lo que le da el nombre a este modelo, una rehabilitación. La respuesta social se basa en una actitud paternalista y de subestimación, que es algo que se le critica mucho a este modelo. Y este modelo se apoya en la utilización de los avances tecnológicos y los tratamientos médicos. Y dice que la herramienta fundamental para este modelo es lo que es la educación especial.
Bueno, el tercer modelo y último que menciona esta autora es el modelo social. Este sostiene que las causas que le dan origen a estas facultades es de carácter social. Dice que la discapacidad es una construcción y un modo de opresión social. Para este modelo se sostiene que las personas con discapacidad pueden contribuir a las necesidades sociales al igual que las demás personas. Lo que busca es que se logre una educación inclusiva, que sea inclusiva para todos. Bueno, y con esa idea cierra su mirada la autora Agustina Palacios. Continuamos en la cátedra trabajando con la resolución 311/16, que es discapacidad desde el modelo social. Como verán, ya seguimos trabajando y profundizando lo que es el modelo social, que es el que hoy en día se encuentra instaurado en nuestra sociedad. Bueno, dice que el sistema educativo debe ser inclusivo, es decir, debe desarrollar potencial humano, dignidad y autoestima. Son 3 valores que se deben tener en cuenta. Debe desarrollar aptitudes mentales y físicas, tanto mentales como físicas. La participación en una sociedad libre. Esto permite que las personas con discapacidad no queden excluidas, accedan a lo que es la educación, que es un derecho que debería ser para todas las personas y anteriormente eran excluidos, ahora se los permite acceder a ellos. Debe considerar sus necesidades individuales, particulares de cada sujeto, y tienen que recibir el apoyo para su formación, el apoyo que sea necesario. La educación especial asegura el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Bueno, después, para que una educación sea inclusiva, debe promover los espacios de intercambio, esto es a través de los dispositivos educativos de inclusión, y debe contemplar la diversidad de todos los estudiantes, no solamente de aquellos que padecen alguna discapacidad, sino de todos los estudiantes, no un grupo reducido. A eso es lo que apunta esta resolución. Para esto debe llevar a cabo configuraciones didácticas, pero para lograrlas es necesario identificar lo que se va a llamar en esta resolución las barreras. ¿Qué son las barreras? Son esos obstáculos que pueden ser, que se presentan en la educación, que puede ser desde lo individual del alumno o desde lo que es el grupo, y que son de carácter social, puede ser de comunicación y puede ser físico y didáctico también. Dice que la institución debe neutralizarlas a estas barreras o mínimamente minimizarlas. Y para ello se necesita de dos factores primordiales: una coenseñanza y una accesibilidad universal. Bueno, por consiguiente se trabajó con lo que son los anexos 2, 3 y 4. En el anexo 2, el cual se llama Promoción, Acreditación, Certificación y Titulación del estudiante con discapacidad, se va a confeccionar el proyecto pedagógico para la inclusión. Para ello son necesarios los datos, lo que se llaman los datos necesarios, que son los datos tanto del joven como de los familiares, datos de su salud y de su historia vital. Después vamos a encontrar lo que son las propuestas curriculares del estudiante,
los procesos de evaluación y por último la promoción y acreditación, que aquí se hace un hincapié fundamental. ¿Por qué? Porque la promoción y acreditación sostiene que debe ser igual para todos aquellos alumnos. Debe ser un certificado que constate el recorrido que se llevó a cabo en la institución educativa y que deja de lado cualquier tipo de discriminación. Bueno, en el caso del anexo 3 ya vamos a estar hablando de lo que son las observaciones para las configuraciones de apoyo. Y dice que primero volvemos a este tema de las barreras. ¿Y qué pasa? Dice que hay que detectarlas primero que nada, que es primordial la detección de las barreras y los obstáculos. Como mencionamos anteriormente, las barreras son de acceso físico, de la comunicación, la didáctica y las sociales o actitudinales. Después dice que debe haber una respuesta a la necesidad de eliminarlas y se diseñan las siguientes configuraciones, que son la atención, el asesoramiento y orientación, la capacitación, provisión de recursos. Todo esto se le da una formación, se apunta a una formación más contundente al docente, se le da herramientas porque es quien va a tratar de acercar de la mejor manera el material para cada alumno y buscar las estrategias más pertinentes para cada caso particular. Después también debe haber tanto una coordinación como una cooperación. Y por último debe haber tanto un seguimiento como investigación. Después pasamos a lo que fue el anexo número 4, que el anexo 4 habla de los informes de desarrollo de capacidades, saberes específicos y competencias adquiridas. Lo que va a sostener es que la modalidad de educación elaborará un informe del desarrollo de capacidades. Bueno, como dijimos anteriormente, no solamente se va a abarcar lo que son las capacidades, sino también las competencias y los saberes específicos. ¿Con qué fin? Con el fin de fortalecer la presencia, el aprendizaje, la participación de los estudiantes con discapacidad en lo que es todo este tema de su trayectoria escolar y cómo él se relaciona con sus pares. Dice que el estudiante contará con su analítico, como mencionábamos anteriormente, y que lo obtendrá de la institución educativa, al igual que las condiciones, en igual condiciones que los compañeros, y que no va a sufrir ninguna discriminación por parte de sus pares. Eso es lo que se busca en el establecimiento. Después más siguiendo con este anexo, se va a trabajar en el marco general de las políticas curriculares y donde se explicita que los fines de la educación son los mismos para todos los niños, tengan o no NED. ¿Y qué son NED? NED son las necesidades específicas derivadas de los estudiantes que tuvieron alguna discapacidad. Bueno, este principio debe guiar el diseño curricular para alumnos con NED en términos de estrategias didácticas, es decir, hay que adecuar todo el contenido, hay que especificarlo a cada alumno, pero lo que se refiere específicamente en realidad es que no es solamente para los niños que tengan que hayan tenido este NED, estas siglas, como mencionamos anteriormente, sino que para todo niño en particular.
Y dice que debe propiciar lo que es la inclusión desde parte de, primero saliendo desde la escuela, de la institución educativa, y para acceder a aquellos saberes, habilidades y o capacidades que permitan al sujeto desarrollarse y poder vincularse tanto de manera social como posteriormente en lo que son los ámbitos, ahí en ese momento en el ámbito educativo y posteriormente en lo que es el ámbito laboral. Después va a sostener que la educación incluida de niñas y niños de Buenos Aires. Esto no es solamente para las niñas, los niños y los jóvenes con discapacidad, sino que es para todo niño y niña, adolescente, jóvenes adultos y que tengan discapacidad o no, y dentro de la provincia de Buenos Aires. Dice que el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires promulga el derecho a una educación sin discriminación. Respecto debe haber un respeto por la igualdad de género, el reconocimiento, la valoración de la diferencia y lo que es la diversidad cultural. Hay que tener en cuenta que también este es un país en el cual pueden venir extranjeros, estudiantes de intercambio, y las diferencias culturales no deben ser barreras que den pie a la discriminación, sino que uno debe adaptarse y poder sobrepasar esas diferencias sociales y culturales. Bueno, y va a hablar de lo que es la integración escolar, que dice que tiene un carácter relevante en la organización de propuestas inclusivas y que debe ser esto un proceso gradual y paulatino, es decir, constante y no de golpe, sino que debe ser leve, un proceso que va en crecimiento. Y bueno, y más adelante va a diferenciar lo que son los conceptos de inclusión e integración. Y va a definir la inclusión como un derecho que contiene a todos los sujetos y requiere de dispositivos institucionales y áulicos para lograr una enseñanza para ese todo, para todos los alumnos, para todos los sujetos que se acercan a la institución. Y después dice que la integración, por otro lado, es una estrategia para sostener, para mantener lo que es la inclusión educativa. Pero está referida más específicamente a la inclusión del sujeto con discapacidad. Por consiguiente, se va a hablar de lo que es la trayectoria educativa inclusiva, donde va a tenerse en cuenta distintas cuestiones. Primero que nada, la atención temprana de desarrollo infantil, lo que es en concordancia con el primer ciclo inicial, tomándolo como punto de partida. Después hay que pensar un conjunto de intervenciones organizadas y coordinadas. Es por eso que se hace mucho lo que es el trabajo de los primeros años del nivel inicial, de la escuela primaria, de primero y segundo grado, que se hace esa unidad donde las docentes trabajan en conjunto y es una muy buena estrategia para poder ir trabajando y coordinando, como mencionábamos anteriormente, y interviniendo de una manera organizada con los alumnos que requieran algún apoyo para su desarrollo intelectual y de sujeto, ¿no? Por consiguiente también habla de lo que es la incorporación de los contenidos sobre educación inclusiva en la formación inicial de los docentes. Es decir, los docentes ya deben venir preparados
con estas herramientas para poder llevar a cabo lo que es una inclusión en su aula y poder transmitirle esos conocimientos inclusivos a sus alumnos. También se va a hablar de lo que es una organización inicial, de los dispositivos educativos de inclusión. Después se debe articular lo que es la modalidad de educación especial, siempre y cuando sea necesario. Después vamos a hablar de lo que son las intervenciones de la modalidad de la educación especial, que estas pueden ser brindar orientación tanto hacia docentes como hacia equipos, intervenir directamente, poder llevar a cabo diversos apoyos especializados tanto en la escuela como en las escuelas de educación especial. Y posteriormente ya se va a trabajar lo que son los equipos educativos y se va a decir que deberán evaluar y formular una propuesta sobre las trayectorias. Que estamos hablando de las trayectorias escolares de cada uno de los niños. Que generalmente esto se lleva a cabo específicamente en los niños que necesitan ese apoyo, esa contención para su desarrollo. Y también muchas veces en lo que son niños que le llaman la atención de alguna u otra manera, ya sea a los docentes, como también puede ser al grupo directivo o al grupo escolar. Y por último vamos a hablar de lo que son, a través del documento de orientación, se explicitan los fundamentos y procedimientos para el desarrollo de los dispositivos educativos de inclusión. Continuamos con esto de lo que es la trayectoria educativa inclusiva. Es fundamental poder desde niños trabajar la inclusividad. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de cambios en el cual hay que incluirse, hay que sentir más empatía por el otro y poder dejar nuestros valores no, sino hay que dejar nuestros pensamientos de lado y poder ser más contemplativos, abarcativos, flexibles para con el otro. Los organizadores de dispositivos educativos de inclusión. Son 4. Primero, el establecimiento de acuerdos se lleva a cabo, después de la trayectoria educativa y las propuestas pedagógicas para la inclusión, después de la participación del estudiante como protagonista de propuestas pedagógicas inclusivas y de su familia. Y por último, de las instancias de evaluación y ajustes organizativos del dispositivo educativo. Estos siempre son dispositivos educativos, pero trabajados desde la inclusión. Nunca debemos dejar de lado este importante concepto. Posteriormente se va a indagar un poco más en lo que son los anexos 1 y 2, el cual cada anexo engloba un nivel. El primero es lo que es el nivel inicial, y el cual va a proponer como propósito primordial es que se asegure la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que puedan desarrollar las capacidades de comunicación, de interacción con sus pares, de la expresión y de creatividad, y que pueda promover lo que es la integración grupal. Volvemos con este tema de la integración, es fundamental. Y hay que valorar también, se le inculca o se intenta inculcar a los niños el valor de la diversidad.
Hay ciertas orientaciones para planificar e intervenir las trayectorias educativas inclusivas de los estudiantes en situaciones de discapacidad. Estas son ofrecerles oportunidades, como por ejemplo darles su espacio para que puedan participar en actividades, en jugar, explorar, participar, por ejemplo, de alguna obra teatral que realice el establecimiento, incluirlo en juegos, por ejemplo, en la hora de educación física, que juegue con sus amigos, con sus compañeros, que se lleve a cabo una inclusión desde el momento uno. Es primordial que se lleve a cabo ya en estos primeros niveles. Por otro lado, se debe generar experiencias significativas. Se deben conocer lo que son intereses, saberes y deseos de cada uno de los alumnos, para saber qué materiales o de qué manera abarcar los materiales y cuáles materiales abarcar. Pues eso nos puede ayudar mucho en lo que es a la hora de llevar a cabo el currículo, ¿no? Cuando uno se choca con una realidad, tiene que ir modificando este currículo de la manera en que le parece lo que es más conveniente para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje en los niños. Y bueno, después dice que se deben generar lo que son las condiciones ambientales que propicien, es decir, que posibiliten la libertad de movimiento. No solamente lo que es de carácter físico, sino acá se habla mucho de esta interacción constante con el otro, que promueva la sociabilización. Continuamos con este tema de la inclusión, entre otros caracteres a tener en cuenta. Y bueno, después continuamos con el anexo 2, que ya hablamos de lo que es el nivel primario, y dice que como orientaciones se debe reconocer las habilidades y respetar los tiempos y modos de aprender de cada uno de los niños en particular, tenga o no alguna dificultad. Pues no todos aprenden de la misma manera, cada uno aprende a su tiempo, se desarrolla a su tiempo, está condicionado por factores de su vida cotidiana que uno debe contemplar. Después también debe respetar los rituales e intereses restringidos para los... pero ¿para qué? Para esto irlos ampliando, profundizándolos. Y después dice que se debe ir introduciendo paulatinamente cambios en la rutina. Es decir, se debe empezar en una primera instancia, como veíamos en el anexo 1, en esto de la posibilidad de libertad. Se veía que hay que imaginarse el contexto de lo que es el jardín, que no hay si bien hay reglas, es algo mucho más flexible. No hay tanto el tema de los horarios, que tiene una materia tras de otra. Y eso es lo que se predomina acá en el nivel primario, que es de a poco ir instaurando estos cambios en la rutina, que no puede ser algo brusco, sino que debe ser algo que lleve su tiempo, que se vaya haciendo de manera progresiva. Y bueno, después dice que se deben ofrecer tanto escenarios como herramientas que posibiliten la vinculación con el otro. Y también lo que son algo primordial, que son las herramientas para la autonomía de cada uno de los niños. Y después lo que es el anexo 5. El anexo 5 es lo que se refiere a un glosario en el cual se van a dar ciertas definiciones particulares para tener en cuenta el proceso del ámbito educativo. Pues vamos a encontrarnos con la definición de lo que es la discapacidad intelectual, que son las limitaciones significativas en el funcionamiento cognitivo, y lo que es también en lo que es la adaptación o la conducta adaptativa, para ser un poco más preciso. Vamos a encontrarnos también con lo que son los trastornos
trastornos del lenguaje, los famosos trastornos del lenguaje, que son las dificultades en el desarrollo, que interfieren tanto para la adquisición como para el manejo de los que son los códigos lingüísticos, es decir, a la hora de expresarse un niño, cómo se expresa con el otro, si se puede entender, si le cuesta hablar, si le cuesta escribir, todos esas matices del lenguaje, cómo son afectados posiblemente por algún tipo de trastorno. Hay veces que se confunde, se piensa que son trastornos cuando en realidad un niño se desarrolla a distinto tiempo de otro. No hay que apresurarse a diagnosticar. Después vamos a encontrar lo que son las discapacidades tanto auditiva como motora, como visual y por último las múltiples. Bueno, cómo se puede interpretar la discapacidad auditiva, las personas que padecen hipoacusia, que escuchan menos que las personas que no la padecen, es decir, que tiene una pérdida considerable del sentido de la audición. Y esto puede ser de distintos grados y por distintas causas. En el caso de lo que es la discapacidad motora, esta discapacidad puede entorpecer no solamente los movimientos físicos para el desplazamiento, la postura, la motricidad y la comunicación. Es decir, se tiene que tener en cuenta que se puede entorpecer lo que es la comunicación a la hora de dirigirse con el otro, de dialogar. Eso se puede alertar ralentizar por todo este tema. Dice que se encuentran barreras que limitan sus propias actividades y que restringen la participación, ya sea por su propia idea de censurarse, por no quedar expuesto de alguna manera con el otro. Después nos encontramos con lo que son la discapacidad visual, que se puede interpretar que es la baja visión o en el peor de los casos una ceguera, que la baja visión se puede definir como la disminución del sentido de la vista, y la ceguera incluye la pérdida o la ausencia de luz, de percepción de luz. Y cuando hablamos de una discapacidad múltiple, estamos hablando de aquella persona, aquel sujeto, aquel niño en este caso, estamos hablando justamente del ámbito educativo del niño, que padece, se convierte en lo que es un sujeto integral, con necesidades para acceder al mundo. Es decir, puede tener tanto alguna discapacidad motora, como auditiva, como visual, y por eso se habla de una discapacidad múltiple. Es como también se conoce la sordoceguera, que involucra esto. Es la discapacidad que implica tanto la dificultad de escuchar como la dificultad de ver. Eso, obviamente que limita mucho lo que es la comunicación, y entre muchos otros factores, porque por ejemplo a un niño que padece de sordoceguera, obviamente que se debe llevar un tratamiento adecuado, pertinente, pero imagínense en un aula donde no pueda divisar bien el pizarrón o escuchar lo que dice la docente. Condiciona mucho lo que es el proceso de aprendizaje, siempre y cuando no se identifique lo antes posible. Después vamos a hablar lo que son las alteraciones en el desarrollo y la constitución subjetiva. Presentan alteraciones y dificultad en la interacción social, pero no solo en la interacción, sino en la comunicación, en la comunicación social y también en el juego, lo que es el juego simbólico. Se vinculan estas facultades, estas dificultades, mejor dicho, se están vinculando con lo que son los niños que padecen algún tipo de autismo o algún tipo de psicosis. Y así es que se trabaja con lo que son
la cultura inclusiva que bueno, que lo que recomienda es que se debe fomentar a la creación, al dictado de talleres que son talleres narrativos y de realidad aumentada. ¿Qué te propone una realidad aumentada? Es una manera en la que ampliamos la información sobre el mundo real o físico. Hay una suma de información sobre algo que ya existe. Se utilizan estas herramientas para narrar y supone construir sobre una narración ya preexistente, ya que existe, nuevos puntos de vista. Y se rompe lo que es la estructura narrativa tradicional. Se lleva a cabo una vivencia particular de algo ya prescripto. Luego se va a reconocer en esta cultura inclusiva, dentro de estos talleres, como otras estrategias utilizadas aquí, el libro álbum, que son tipo de obra literaria en la que el texto, tanto el texto como las ilustraciones, forman una unidad. La ilustración genera sentido y amplía la lectura. Facilita recursos tanto para la lectura como para la narración. Así como se están haciendo muchos libros, cuentos, y se están llevando a cabo generalmente los primeros años en los que los niños aprenden a leer. Ya que, bueno, le da otra calidad, otra iniciativa al niño cuando ya puede ver dibujos, los puede interpretar y le favorece y enriquece mucho lo que es la lectura. Y después nos vamos a encontrar con lo que son narrando con imágenes y sonidos, que la narración es una sucesión de acontecimientos que ocurre a uno o varias personas y es relacionado con el tiempo y el espacio. Y bueno, y por último, lo que es la educación física, que contribuye a la formación integral de los sujetos. Los considera a los estudiantes en su complejidad humana y en sus posibles o en sus diversas posibilidades que tiene cada uno de aprender, de transformarse y de transformar su realidad propia. Pero a su vez, al transformar esa realidad propia, transforma lo que es su realidad social, todo su entorno. Otro texto que venimos trabajando es el texto que habla de la familia en situación de discapacidad. La familia en situación de discapacidad va a hablar va a sostener que las redes de sostén en el bienestar familiar, y va a mencionar un concepto que es muy utilizado hoy en día, que se llama la abuelidad. Otros autores creo que lo mencionan como la abuelitud, y va a decir que esta facultad, esta característica de abuelidad trabaja como una red de sostén y de apoyo. ¿Y qué es la abuelidad? Es la relación y función de los abuelos con sus nietos y los efectos positivos del establecimiento de este vínculo. ¿Por qué? Porque nos encontramos hoy en día en una realidad en que los padres generalmente hay muchas situaciones en las que los padres trabajan, pasan mucho tiempo fuera de la casa y aportan mucho a su formación subjetiva, a su crecimiento, a su desarrollo, la presencia de los abuelos, imponiéndoles límites, ayudándole en sus diversas tareas, aconsejándolos. Los abuelos cumplen un rol mucho más activo de lo que se hacía en tiempos anteriores. Y dice que en lo particular, cuando el nacimiento de un nieto es un nieto con discapacidad, se lleva a cabo una reorganización de lo que es la trama familiar, y habilita nuevos intercambios tanto entre el abuelo, padre y nieto.
se forman distintos vínculos, se solidifican, se hacen mucho más estables y mucho más constantes, en movimiento, y es mucho más fructífero. Bueno, y después vamos a hablar de lo que es el bienestar familiar y el estrés. Generalmente se piensa que las familias que poseen una persona que lleva consigo alguna discapacidad, esas familias tienen una carga mucho más de estrés, mucho más son familias mucho más estresadas. Y no es así. Generalmente el nivel de estrés no se puede contemplar o evaluar o medir porque haya una persona con discapacidad o no. No lo condiciona. Sí se puede, se puede pensar que una familia, donde hay alguien con discapacidad, sí va a tener esa persona discapacitada otra demanda. Otras necesidades de contención en su desarrollo, otra dependencia funcional, lo que sí va a incidir en esta familia, pero no por ello va a ser una familia más estresada que otra que no padezca, o que en la que no padezca un chico no padezca esta discapacidad. Y para esto se elaboran estrategias de afrontamiento que son centradas en dos aspectos: en lo que son las emociones por un lado, y en el otro lado en lo que es el problema. Y bueno, por consiguiente se trabaja en lo que es la construcción de la formación docente inclusiva, que, como lo venimos mencionando anteriormente, son esas herramientas que se le brinda al docente, esas estrategias, ese pensamiento, esa ayuda a su entender también, porque hay docentes en los que no lo piensan así hasta el momento de chocarse con esa realidad. De buscar la manera que sea más la educación acorde para todos, inclusiva, que pueda llevarse a cabo todos estos temas que mencionamos anteriormente, como la posibilidad de interacción entre los compañeros, para enriquecerse los vínculos, algo mucho más efectivo, dinámico. Y se va a mencionar lo que es la educación especial, y dice que dejó de tener un carácter de sesgador y utiliza estrategias, ayuda, técnicas y pedagógicas para eliminar o disminuir lo que son las barreras que se encuentran en estos en todos los niños en particular, con el fin de garantizar el derecho de una educación inclusiva a todos los estudiantes, y particularmente los estudiantes en una situación de discapacidad. Y es imprescindible fortalecer la formación del docente para que brinde las mejores herramientas o las más adecuadas para llevar a cabo este proceso. Otro texto que venimos trabajando es lo que es el ABC de la tarea docente, donde se empieza a reconocer lo que es la planificación. La planificación se presenta la realidad para anticipar o prever. Es así como se utiliza la planificación. Es decir, se utiliza para poder anticiparnos a las posibles situaciones educativas, y tiene como finalidad lo que es la práctica. En la enseñanza del docente se encuentra con un escenario totalmente distinto, o que lo atraviesa en múltiples condicionantes, que va a encontrar distintos obstáculos, y por lo que esta razón existen diversas formas de planificar.
vamos a hablar de lo que son los condicionantes de la planificación, que son el carácter social, histórico de la situación de enseñanza, es decir, el modelo que se opta en ese momento, el contexto en el que se encuentra. Después va a haber el carácter complejo de la situación de enseñanza, es decir, más individualizada, con qué nos encontramos como docente, qué factores son los condicionantes, son individuales, son familiares, son culturales, son contemporáneos, son del contexto en el que se está inmerso. Y por último se relaciona con los distintos niveles de decisiones y de diseño que funcionan en el sistema educativo de ese momento. El diseño de la enseñanza debe ser científico, público y práctico. Después se va a dar lo que son las pautas para un modelo básico para diseñar, que son las metas, objetivos y expectativas de logro, la selección de contenidos, la organización y secuencia de contenidos y actividades, las tareas y actividades, la participación de los alumnos, la organización de la enseñanza y por último lo que son la evaluación de los aprendizajes llevados a cabo por los alumnos. Y por último se trabajó con la familia con un miembro con discapacidad. Y dice que no es una entidad estática, ya que es, como dijimos anteriormente, en esto de lo que eran los vínculos entre los padres, los abuelos y los nietos, que hay una constante dinámica. Dice que toda familia que sufre cambios a lo largo de su ciclo vital, con un hijo con discapacidad, pasa por estos cambios con mayor carga de estrés y que requiere mayor apoyo. Y dice que la elaboración de la crisis significa un crecimiento y estas influyen sobre cada miembro de la familia en particular. Eso va a derivar de la carga subjetiva de cada integrante de la familia, cómo se lo toma, cómo lo hace propio. Y después por último se va a hablar de lo que son el antiguo paradigma y el nuevo paradigma, que dice que en el antiguo paradigma la discapacidad como déficit que deriva en obstáculos funcionales en actividades diarias se centra en arreglar los discapacitados, y el nuevo paradigma sostiene que arreglar los diversos entornos en los que la familia desea una auténtica participación. Y así terminamos con el paseo por todos los temas trabajados en esta segunda parte de la materia.